de ser justificados. Y quiero iniciar con la definición de lo que es la justificación. Y la justificación, según lo define la teología sistemática de Luis Berkhoff, dice que es un acto judicial de Dios, en el cual Él, o sea, Dios declara de una vez por todas, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley, estamos hablando de la ley de Dios, están satisfechas con respecto al pecador y envuelve el perdón de todos los pecados, tanto pasados, presentes y futuros, y el hecho de ser restaurados al favor divino. No hay grados en la justificación. El hombre queda justificado por completo o no es justificado en absoluto. Y a diferencia de aquella, o sea, de la justificación, que es un acto de Dios, es de una vez por todas, y es un acto completo en donde Dios declara ya sin culpa al pecador en base a la obra de Cristo. La santificación es un proceso continuo que nunca se completa en esta vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de que Dios ha empezado la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el fin, no se refiere a la justificación, no se refiere a la salvación, sino más bien se refiere a la santificación, que es un proceso que comienza desde el momento en que somos regenerados, en el momento en que nacemos de nuevo por parte de Dios, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Dura toda la vida y debe ser de manera gradual, de manera constante. Cada día esto debe de manifestarse de una manera más clara en nuestra vida. Pero en esta mañana, en esta tarde, vamos a hablar sobre lo que es la justificación y sus resultados. Y en primer lugar, hermanos, vemos ahí en el versículo número 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos entonces como resultado, como consecuencia de ser justificados por Dios, es que ahora estamos en paz con Dios. Esto quiere decir entonces que antes de ser justificados, estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios. Dice en Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 2. Ahora voy a darle lectura directamente a la Biblia, ¿verdad? Porque luego a veces lo transcribo y pongo mal la cita, entonces mejor voy directamente a la escritura. En Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, el pecado crea separación entre Dios y el hombre. Dice que hace ocultar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no puede soportar, no puede tolerar el pecado, y por eso crea una brecha. El pecado crea esa separación, crea esa brecha entre Dios y nosotros. Por eso era necesario que esa brecha fuese cerrada. Por eso era necesario que alguien pagara esa deuda que el hombre había adquirido delante de Dios. También, hermanos, dice allá en el Salmo número 7, el versículo 11 al 13, del Salmo número 7, versículo 11 al 13. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dice, hermanos, que Dios es un juez justo y por eso está enojado, airado contra el impío todos los días. Si el impío no se arrepiente, Dios, hermanos, va a descargar su justicia sobre el pecador. Dios va a descargar su ira sobre el pecador no arrepentido.
En este caso, hermanos, en el caso de los que ya son creyentes, Dios ha descargado su ira sobre su propio Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó sobre sí nuestros pecados sobre el madero, dice la Escritura. Y entonces Dios estaba viendo tus pecados y mis pecados sobre su Hijo Jesucristo. Y por eso, hermanos, Dios ocultó su rostro de su Hijo por unos momentos. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque él estaba sintiendo esa separación que nuestros pecados, no los de él, porque él no tenía pecado, sino tus pecados, mis pecados, crearon esa separación entre Jesucristo y su Padre en esos momentos cuando él estaba pagando por nuestros pecados para reconciliarnos con su Padre. Fuimos reconciliados entonces por Jesús en la cruz. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17 encontramos esta verdad. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, lo está hablando de la cruz, matando en su cuerpo, allá en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces Jesús, hermanos, nos reconcilió con su Padre, hizo la paz con su Padre por medio de su muerte allá en la cruz del Calvario. Nos reconcilió de una vez por todas con su Padre. Ahora estamos reconciliados con Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Jesucristo hizo posible la reconciliación. Jesucristo hizo posible que hubiese esa paz entre Dios y nosotros. También, ahora que hemos sido justificados, hermanos, hemos sido colocados en una posición estable delante de Dios. Dice en el versículo 2, volviendo a Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces Jesucristo nos reconcilió con Dios, hizo la paz con Dios y además nos colocó en una posición privilegiada delante de Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora el camino está despejado, está abierto para que podamos entrar a la presencia de Dios. Pero esto, hermanos, solo lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo es posible esto. Y aquí cito a John MacArthur en su comentario a los Romanos, precisamente, él señala que la palabra que se traduce ahí como estamos firmes, que es en griego histemi, alude aquí, dice, a un concepto de permanencia, de algo que se mantiene erguido e inconmovible. Aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente la que tiene el poder para salvar y mantener firme en la salvación. Nosotros no somos salvados por la gracia divina y luego preservados por el esfuerzo humano. Esto quiere decir, no, Dios no nos salva y luego dice, bueno, ahí arréglatelas como puedas. No, sino que Dios, hermanos, ha comenzado esa obra en nosotros y la va a continuar, porque Él es el que permanece fiel, Él permanece estable, Él no cambia. Por eso dice, si así fuera, que Dios comienza la obra en nosotros y luego la dejaste al esfuerzo humano, al criterio humano, sería un descrédito para la gracia de Dios. Porque se podría presumir que lo que Dios comienza en nosotros,
Él no está en disposición o capacidad de preservar y completar. Pablo declaró sin equívocos a los creyentes filipenses, ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, decía el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así de que, hermanos, Dios no hace la obra a medias, Él la hace completa. Y por lo tanto, hermanos, ahora que hemos sido justificados, que hemos sido declarados justos, debemos tener la certeza de que nuestra salvación está asegurada en Él. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, como dice en Hebreos 4:16. También ahora nuestra salvación es segura. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Hebreos 10, 19 al 23 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y por eso, hermanos, nosotros debemos mantener firme este llamamiento de parte de Dios. Debemos mantener firme esta fe, mantenernos firme en nuestra fe. Y en este esfuerzo, hermanos, no estamos solos. No depende de nuestra fuerza de voluntad. No depende de nuestro estado de ánimo, sino depende de la gracia de Dios. Él es el que va a sostenernos. Él nos preserva, Él nos guarda. Él comenzó la buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios, dice en Romanos capítulo 8, regresando un poquito a Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué dice? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, vemos cómo la Escritura nos dice que ahora que hemos sido justificados, que hemos sido reconciliados con Dios, que hemos sido hechos hijos de Dios, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos mantiene en esa posición delante de Dios como sus hijos. Y por eso, hermanos, ahora tenemos la certeza de la gloria de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces también, hermanos, somos herederos de Dios, herederos de su gloria, coherederos juntamente con Cristo. Volviendo ahí a Romanos capítulo 5, en el versículo número 2. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez cito ahí a John MacArthur y dice eso de nos gloriamos, da la idea o es una expresión que denota júbilo y regocijo. El cristiano no tiene razón alguna para temer el futuro, y sí todas las razones para regocijarse en Él, regocijarse en Dios y también regocijarse en su futuro. Debido a quien tiene la esperanza asegurada por Dios de que su destino último es participar en la misma gloria de Dios. Jesucristo garantiza la esperanza del creyente porque Él mismo es nuestra esperanza, como dice ahí 1 Timoteo 1:1.
En su bella oración como sumo sacerdote, Jesús dijo a su Padre Celestial: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí en Juan 17:22. Un creyente no se gana ni se merece la gloria futura en el cielo. Hermanos, esto es algo que la gente piensa y la gente expresa. Tenemos que ganarnos la gloria, tenemos que ganarnos el cielo. Yo por eso me estoy esforzando, yo por eso estoy haciendo buenas obras. Pero no podemos ganarnos la gloria. Es más, Dios no nos dice, gánate el cielo, gánate la gloria. No, gánate la salvación. No, porque la salvación es un regalo de Dios. Por eso dice MacArthur, un creyente no se gana ni se merece la gloria futura en el cielo, pero habrá de recibirla de la mano de Dios de gracia, así como recibió la redención cuando confió por primera vez en Cristo. Hermanos, así como Dios nos ofrece su salvación en Cristo de una manera gratuita, porque Cristo ya pagó el precio, Él, hermanos, también ha prometido y nos ha asegurado la gloria eterna. La gloria eterna también es un regalo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahí mismo adelantito en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30, dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Hermanos, entonces nuestra glorificación está en las manos de Dios, así como estuvo nuestra justificación, así como estuvo nuestro llamamiento, así como estuvo nuestra elección desde un principio, de principio a fin. Es la obra de Dios, el mérito es de Dios, por eso toda la gloria es para Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria ahora y por toda la eternidad. Entonces, hermanos, tenemos la certeza de la gloria de Dios, porque esta depende de Dios mismo. Por eso ahora reaccionamos de manera diferente ante las tribulaciones. Dice el versículo 3 y 4 de Romanos capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Otra vez, hermanos, estoy citando aquí a John MacArthur. Cuando la Biblia se traduce tribulaciones, tiene el significado subyacente de encontrarse bajo presión, y se emplea para aludir a la acción de exprimir olivas en una prensa a fin de extraer el aceite, así como de exprimir uvas para extraer el jugo. Las tribulaciones de las que Pablo está hablando no corresponden a los problemas que son comunes a toda la humanidad, sino a las dificultades específicas que los cristianos padecen por amor a su Señor. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice el apóstol Pablo a Timoteo allá en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Entonces aquí está hablando de las tribulaciones, de los problemas, de las situaciones en las que se ve involucrado el creyente o la creyente por causa de su fe, por causa de su testimonio, por causa de su amor a Cristo. Cuando a veces la gente te rechaza porque saben que eres cristiano o cristiana, te evita, se burla de ti. Dice el Señor, ¿verdad? Ya había dicho, ustedes deben considerarse bienaventurados, bienaventuradas, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiéndoles. Gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes.
Aún sigue diciendo MacArthur referente a esto, dice: la persecución por causa de Cristo en esta vida es en sí misma un adelanto o garantía de nuestra gloria futura. Porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios 4:17. La persecución por causa de Cristo es evidencia de que estamos viviendo a semejanza de Cristo. Y citando MacArthur las palabras de Jesús allá en Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor, recordó Jesús a sus discípulos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, así es que no se desanime, no se desaliente, no se ponga triste cuando lo menosprecian por causa de su fe, por causa de ser cristiano, Dice la Escritura, al contrario, alégrense, dice Jesús, alégrense. ¿Por qué? Porque esto es la evidencia de que usted se parece a Cristo, de que usted es una hija de Dios, de que usted es un hijo de Dios. Entonces, como dice MacArthur, esto es la evidencia, esto es un anticipo de que usted está en el camino correcto, de que usted está formando parte de aquellos hombres y mujeres que también fueron perseguidas, que también fueron menospreciados en el pasado, pero que Dios, hermanos, les ha dado ya un galardón en los cielos, que ahora están disfrutando de la presencia de su Señor, que ahora están disfrutando ya de la gloria eterna. Otra de las ventajas, otra de las consecuencias de nuestra justificación por parte de Dios es que ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dice el versículo 5 de Romanos capítulo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, ahora Dios, para asegurar nuestra perseverancia, para asegurar que nos mantengamos firmes en la fe, Él nos ha dado de su Espíritu. Él ha enviado su Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu, hermanos, es eterno. Ese Espíritu Santo es constante, es permanente. Y como yo he dicho en otras ocasiones, no es algo que Dios te da y luego te retira si te portas mal. No es algo como un premio para aquellos que se portan bien, para aquellos que son fieles. No, Dios ha dado su Espíritu Santo para que tú y yo podamos ser fieles a Dios, porque el Espíritu Santo es el espíritu de fidelidad, es el espíritu de constancia, es el espíritu de permanencia, porque es el espíritu eterno de Dios, y Dios nos los ha dado para que podamos estar firmes aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, a través de Él fuimos adoptados como hijos de Dios. Por Él fuimos hechos hijos de Dios. Ahí en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo fuimos engendrados por parte de Dios? Por medio de su Espíritu Santo. Y por eso Jesús mismo le dijo a Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de San Juan, versículos 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es lo mismo, no puede entrar a la gloria, no puede entrar al cielo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso era necesario, hermanos, que Dios enviara su Espíritu a nuestros corazones, a nuestra vida. ¿Para qué? Para que de esa manera nos capacitara, para que de esa manera nosotros podamos entrar al reino de los cielos, para que de esa manera usted y yo podamos entrar a la gloria eterna.
El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya leímos ahí en Romanos 8, versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios no nos ha dejado sin testimonio. Él ha enviado su Espíritu Santo para que estemos firmes. Cada día nos está asegurando, aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, el Espíritu nos recuerda y nos dice, hija, hijo, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. No te des por vencido, no te quedes rendido, no te quedes rendida, levántate, sigue adelante, porque tu destino está en los cielos. Y eso, hermano, nos ayuda para que día con día podamos levantarnos y echarle ganas y permanecer firmes, permanecer fieles. Él mismo nos santifica, el mismo Espíritu nos santifica, asemejándonos cada vez más a Cristo. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿lo creen, hermanos? Amén. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, mas tu espíritu, tu alma vive a causa de la justicia. Entonces, hermanos, no recibimos el espíritu del mundo, el espíritu de cobardía, sino hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Por eso ahora, hermanos, hay vida en nosotros. Por eso ya hemos pasado de muerte a vida, dice la Escritura. Entonces, vivamos como hijos de Dios. Vivamos como quien está vivo de entre los muertos. Así como Cristo vive, así también tú y yo debemos vivir. Así también tú y yo viviremos. El mismo Espíritu, hermanos, nos ha sellado, nos ha garantizado la consumación de nuestra redención. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 21 y 22. 2 de Corintios 1, versículo 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, Efesios 1, versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. O sea, Él es el anticipo de nuestra herencia, es la prueba de nuestra herencia, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, estamos en gran ventaja porque Dios así lo ha querido, porque Dios nos ha puesto en esa posición privilegiada, de ventaja delante de Él. Él nos ha asegurado nuestra permanencia en Él. Él nos ha asegurado nuestra entrada al reino de los cielos por medio de su Espíritu Santo, que está dando testimonio a nuestro espíritu cada día, pero que también está haciendo la obra de santificación, que está haciendo que cada vez nos parezcamos más a Cristo, que cada vez busquemos más las cosas de arriba, no las de la tierra, esas cosas que permanecen, que trascienden hasta la eternidad. Por eso, hermanos, se nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículo 30, a no contristar al Espíritu de Dios, a no luchar contra el Espíritu de Dios, a ser dóciles a la obra del Espíritu. Dice Efesios 4:30, y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, Dios no va a quitar de nosotros su Espíritu. Si Él ya lo ha puesto, va a permanecer en nosotros. Pero hermano, hermana, cuando tú y yo desobedecemos a Dios, cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios, ese espíritu que mora en nosotros, que dice, es contristado, se pone triste. ¿Por qué? Porque ese espíritu, el Espíritu de Dios, Él nos anhela celosamente. Porque Él quiere, hermanos, que tú y yo vivamos para la gloria de Dios. Por eso, a través del apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esas palabras, hermanos, que pronuncia Pablo a los romanos, son las palabras del Espíritu Santo. Es el Espíritu mismo diciéndonos, presenten sus cuerpos, sus miembros, sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, en sacrificio vivo delante de Dios el Padre. Porque esto es lo que agrada a Dios, porque esto es lo que agrada al Padre. Por eso no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y a manera de conclusión, hermanos, termino leyendo Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, que ya estudiamos en una ocasión pasada, pero dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A fin de que Él sea el justo. ¿Por qué? Porque Él es el justo. A fin de que Él sea el justo, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. A fin de que Él sea el justo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén.